Hola a todos, esta es nuestra presentación para la clase de Constitución y Democracia del módulo de Economía. Nuestro tema es la sostenibilidad de la deuda pública. Mi nombre es Sofía Contreras. Mi nombre es Juanita Contreras. Mi nombre es Fabricio Corso. Y mi nombre es Mateo Cortés. Bien, para entender el concepto de endeudamiento público es importante comprender la forma en que se relaciona el gasto, el ingreso y el presupuesto, ya que cuando el plan de gobierno exige hacer un gasto que representa una cantidad muy grande del presupuesto, el Estado puede solicitar un préstamo de diferentes entidades crediticias. Ahora podemos pasar a revisar la definición de deuda pública según la Contraloría General de la Nación. La deuda pública se puede definir como los recursos que le son prestados al Estado por parte del sector privado nacional, es decir, la deuda interna, o del sector externo, o sea, la deuda externa. En ambos casos se trata de bancos o nacionales o multinacionales que le hacen el préstamo al Estado. Ahora, la deuda pública fue un punto muy importante para discutir en cuanto a los efectos de la Constitución de 1991, ya que en esta se reformó el sistema de política fiscal, lo cual cambió la dinámica y el flujo de la economía en los años siguientes. Aquí vemos que el artículo 364 del capítulo 4 de la Constitución establece que el endeudamiento interno y externo de la nación y de las entidades territoriales no podrá exceder de su capacidad de pago, entendiendo capacidad de pago como la cantidad mínima de ahorro para cumplir el servicio a la deuda, es decir, pagar la deuda y sus costos, y adicionalmente reservar un remanente para el financiamiento de otras inversiones. Bueno, pues yo hablaré de los principios económicos de la Constitución del 91. Específicamente son 6 principios. El primero es equidad. Este principio trata de las personas que tienen más ingresos, no deben recibir tanta ayuda del Estado. Por el contrario, las personas que no tienen tantos ingresos son las que deben recibir más ayuda del Estado. Asimismo, las personas que tienen más ingresos son las que deberían aportar más al Estado y las que no tienen tantos ingresos no deberían aportar tanto al Estado. El segundo principio es la progresividad. Esta trata de las personas que progresivamente van ganando más capital. Con el aumento de su patrimonio deben aumentar el aporte al Estado. La eficiencia administrativa. Este principio trata de aprovechar los recursos de la mejor manera, puesto que pues, los recursos en sí son muy costosos. Y el endeudamiento. El cuarto principio es la restricción del presupuesto. Se trata de que el endeudamiento debe ser sostenible a largo plazo y que se debe conocer la capacidad de pago que tiene el Estado. Es decir, que no se van a endeudar si saben que en un futuro no pueden pagar lo que necesitan en ese momento. El siguiente principio es la no retroactividad. Este trata de que se deberían saber las implicaciones que tiene este, y este también es un principio legal. Y por último, el gasto acorde a necesidades del común. Esto significa que los gastos, pues se debe saber para quién son, y al saber para quién son, se debe saber si estas personas de verdad lo necesitan. Bueno, yo voy a hablar sobre el diseño institucional de la Constitución. Para empezar, debemos entender qué hizo que se formara el diseño institucional de la Constitución. El punto clave es la descentralización. Resulta que antes de la Constitución del 91 había una notable centralización en Colombia. Debido a esto, en la Constitución del 91 se logró hacer un diseño institucional descentralizado. Bueno, el diseño institucional, ¿qué es? Este expresa la idea de una creación intencional de reglas de comportamiento social, la cual se plasma en la Constitución. ¿Y cuál es la importancia del diseño institucional? La importancia radica en que es el esquema de las instituciones que permitirá disminuir los problemas que de la interacción de las sociedades surjan, y también les permitirán a éstas alcanzar sus metas y satisfacer sus necesidades particulares
como por ejemplo educación, salud, transporte, entre otros. Hubo una ley que fue muy importante para el diseño institucional y que es muy importante. Esta ley fue la Ley 715 del 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos, competencias y disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud. También ayuda a ejercer las siguientes competencias, como servicios públicos, materia de vivienda, sector agropecuario, materia de transporte, materia ambiental, materia de centros de reclusión, deporte y recreación, entre otras. Ahora, acabé de mencionar el Sistema General de Participaciones, el cual se refiere al sistema que integra los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales para efecto de atender los servicios en educación, salud, agua potable, saneamiento básico, otro propósito general y asignaciones especiales a cargo de estas. Otro sistema importante es el situado fiscal, el cual se estableció como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación destinado a los departamentos y distritos, debiendo los primeros redistribuir los recursos en sus municipios para financiar los servicios de salud y educación. Si quieren encontrar sobre el situado fiscal en la Constitución, este se encuentra en el artículo 9, Naturaleza del situado fiscal. Para finalizar, tenemos fondos, tenemos sistemas de fondos del diseño institucional. Primero el fondo de cofinanciación. Los fondos son Red de Solidaridad Social, Inversión Urbana y Vial, Desarrollo Rural Integrado e Inversión Social. Este sistema tiene sin lugar a dudas problemas estructurales y coyunturales. Nació como un sistema para el fortalecimiento de la descentralización, pero ese objetivo no se está cumpliendo. Por ejemplo, por la vía de los proyectos de libre concurrencia, las decisiones se toman a nivel nacional y finalmente los fondos, en vez de tener grupos sectoriales calificados y suficientes para viabilizar todos los proyectos, saltan como canguros 3 meses antes de terminar la vigencia, a contratar con entidades particulares todos los proyectos sin tramitar. Y tenemos también el Fondo de Regalías, el cual es un fondo creado por la Constitución Política del 91, al cual van los ingresos de las regalías que no son asignados directamente a los departamentos y municipios. El Fondo Nacional de Regalías financia proyectos de distribución de gas combustible. Yo voy a hablar de los efectos económicos de la política fiscal. Entonces, la Constitución del 91 trae con ella la llegada de reformas tributarias cada año. En artículos como el 107 y 108 de la Constitución, se ve cómo estos pudieron atomizar la política y crea que existan más partidos políticos. Estos crean más gastos y las reformas que pasaban en el Congreso no eran reformas de fondo. Esto causa que los ingresos sean menores que los gastos. Y a partir de la Constitución del 91, el endeudamiento de Colombia se elevó y este era insostenible para el país. Un efecto de la insostenibilidad de la deuda pública fue durante los años 1997 al 1998, en donde hay una crisis económica de países asiáticos y Colombia pierde el acceso a los mercados internacionales y sufre la peor recesión registrada en 1999. Cuando no existe una sostenibilidad de la deuda pública, el Producto Interno Bruto suele tener un crecimiento negativo y las tasas de interés se elevan, lo cual afecta al sector privado. A partir de lo mencionado anteriormente, podemos ver que la política fiscal de Colombia exigió elevados gastos que provocaron un incremento significativo en el endeudamiento público. De hecho, la deuda pública se triplicó entre los años 1990 y el año 2000. Y bueno, aquí señalamos algunas de las causas principales que provocaron este aumento. En primer lugar, el proyecto de descentralización consistió en distribuir los recursos de la nación a los departamentos y municipalidades, buscando que tuvieran mayor independencia política y que no se concentrara tanto en el distrito capital. Además, ya que la Constitución del 91 determinó el gasto público como prioridad para el Estado,
Esto también exigió un costo adicional a los ingresos del gobierno. Tercero, la atomización del espectro político implicó una mayor dispersión en cuanto a ideologías y se estableció mayor libertad para participar en política. Esto significa que hubo una mayor dificultad para llegar a consensos y tomar decisiones, de modo que esto también obstruyó en gran medida el flujo económico. Por otro lado, el sistema pensional fue un factor clave en el aumento de la deuda pública, ya que entre 1990 y entre el 2012 el gasto pensional se multiplicó por 5, y esto fue una ocurrencia que no se había previsto antes y por lo tanto dificultó el buen manejo de los recursos estatales. La inflexibilidad presupuestal se refiere a un fenómeno ya criticado por algunos economistas que consiste en leyes y artículos que implican gastos predeterminados. Y como están determinados en la Constitución, no es fácil moldearlos conforme a las exigencias y a las condiciones actuales del país. Algunos de los mecanismos que se propusieron para corregir las fallas de la política fiscal fueron los siguientes. Primero, el marco fiscal de mediano plazo, el cual pretendía corregir la inconsistencia intertemporal que estaba provocando un desbalance económico. Por otro lado está la regla fiscal, que en términos generales regulaba el gasto en relación al ingreso y de esta forma se evitaba el incremento desmesurado de la deuda. La ley de impacto fiscal se estableció para proteger los derechos de los ciudadanos cuando se vieran en riesgo frente al pretexto de la sostenibilidad fiscal, es decir, en ningún momento se podía comprometer los derechos con el pretexto o la excusa de la sostenibilidad fiscal. Ahora bien, en base a las fallas y los efectos de la política fiscal de 1991, podemos identificar algunos retos que se deben superar para que la deuda pública en Colombia no comprometa el crecimiento económico nacional a corto y largo plazo. Primero, y más importante, es el de corregir la inconsistencia intertemporal, pues si se logra un manejo eficiente de los ingresos y si se hicieran inversiones teniendo en cuenta la inconsistencia intertemporal, habría un crecimiento más estable y menos obstruido por deudas. Por otro lado, si se logra reducir el número de reformas tributarias, habría menos incertidumbre y menos riesgo al momento de hacer inversiones, ya que al cambiar los impuestos con tanta frecuencia se podría estar alejando personas interesadas en invertir en Colombia, debido al terreno económico cambiante en el que se invierte. Y esto implicaría menos ingresos y menos posibilidad de que el Estado implemente proyectos para mejorar. Por último, si se corrigiera el déficit fiscal, es decir, si se lograra evitar que los gastos crecieran más rápido que los ingresos, esto también aseguraría un futuro más prometedor para Colombia y para sus ciudadanos. Y en este sentido, pues para concluir, nos gustaría señalar que la política fiscal de la Constitución de 1991 tuvo efectos positivos tanto como negativos en el país, pero sin embargo la adaptación a este último régimen ha presentado dificultades que hasta el presente no hemos terminado de corregir y no hemos superado. De esta forma, este tema de la deuda pública debe seguir siendo un tema del cual se deba seguir discutiendo y debatiendo para mejorar el manejo de recursos en el país. Y por último, si se corrigiera el déficit fiscal, es decir, si se lograra evitar que los gastos crecieran más rápido que los ingresos, esto también aseguraría un futuro más prometedor para Colombia y para sus ciudadanos. Y en este sentido, pues para concluir, nos gustaría señalar que la política fiscal de la Constitución de 1991 tuvo efectos positivos tanto como negativos en el país, pero sin embargo la adaptación a este último régimen ha presentado dificultades que hasta el presente no hemos terminado de corregir y no hemos superado. De esta forma, este tema de la deuda pública debe seguir siendo un tema del cual se deba seguir discutiendo y debatiendo para mejorar el manejo de recursos en el país. Esta fue toda nuestra presentación. Estas son las referencias en las que nos basamos y agradecemos mucho su atención.